Y a ver, ahora sí. Lo siento por la demora un poquito. Ya, entonces, hoy día vamos a ver tema de números racionales, como la notación general de números racionales y además decimales, transformaciones pequeñas y todo eso. Entonces, los números racionales generalmente se determinan con una letra Q, que se ocupa como Q, así, como con una doble raya. Y los números racionales son todos aquellos que se pueden escribir de la forma A dividido B, donde vamos a escribir así, A y B son números enteros. Lo vamos a hacer con este símbolo que te pertenece y con la notación de número entero que habíamos visto en la sesión pasada. Pero además, lo que se tiene que cumplir es que B sea distinto de 0. Entonces, por eso generalmente se dice que cuando nosotros estamos trabajando con fracciones, por ejemplo, el 2, el 5, el 7, esos se pueden escribir como fracciones porque en sí están divididos en una. Por eso uno puede operar entre todos estos números, que es algo que obviamente vamos a utilizar más adelante. Ahora, ¿qué sucede con los números racionales? Es que hay como contenciones, hay números que están como dentro de otros. Por ejemplo, al inicio, en la semana pasada, habíamos visto que estaban los naturales y que después estaban los números enteros, ya que los números enteros contemplaban tanto los números naturales como los números negativos, también el cero. Y ahora vamos a tener los números racionales, ya que todo número natural es entero y todo número entero es racional, pero no viceversa. Ya no todo número racional, por ejemplo, un medio no es un entero, ni un medio tampoco es un natural o un número negativo y así viceversa. ¿Ya? Entonces sucede esto con estos tipos de conjuntos, tienen una contención, que es el símbolo en temas matemáticos. O sea que todos los naturales están en los números enteros y todos los números enteros están en los racionales. ¿Ya? Esa Q viene de quebrados, números partidos, el tema de todo, el tema de fracciones. ¿Ya? Entonces, hay varios tipos de fracciones acá, que están, lo voy a escribir así, vamos a poner tipos de fracciones y vamos a hacer un desglose de esto. Entonces, dentro de los tipos de fracciones estaban las propias, vamos a poner por acá las impropias, las decimales, y también, por otro lado, las que son de número mixto. ¿Ya? Entonces, las fracciones propias, que están por este lado, vamos a ver acá, vamos a dejar toda la otra lluvia de ideas, voy a desactivar algo acá entre medio, ajustar al objeto, ahí sí. Ya, entonces vamos a tener las fracciones propias y esta la vamos a dejar acá un ratito al lado. Entonces las fracciones propias son todas aquellas en las que el numerador o el valor absoluto del numerador es mayor que el denominador. Por ejemplo, son las fracciones del estilo 2 tercios, 5 décimos, menos 7 novenos, etc. Ya, son todas aquellas fracciones que en su numerador es menor que el denominador. De hecho, podemos hacer el desglose así. Vamos a poner el numerador. Es menor que el denominador. ¿Ya? ¿Y qué es cada una de las cosas? Vamos a poner acá como numerador, denominador. ¿Ya? Por si es que no está esa comprensión de decir, pero ¿qué era el numerador y qué era el denominador? Va a pasar eso. Entonces, las fracciones impropias son aquellas que se cumplen lo contrario.
O sea que en este caso vamos a tener 5 tercios, 10 quintos, ahí sí, menos 9 séptimos, etc. Entonces acá se cumple el reverso. Va a poner acá que el numerador es mayor que el denominador. ¿Ya? Esas son fracciones impropias. Estos son temas de concepto solamente, es como... No se van a hacer como preguntas directamente con respecto a esto sobre este tema, pero está bien que los conozcan. Están las fracciones decimales, acá, que son todas aquellas con denominador que tienen una potencia de 10. O sea, por ejemplo, 5. Voy a poner en vez del 5, vamos a poner el 2 décimos, 2 centésimos, 2 milésimos, etcétera. Ya son todas esas fracciones que se pueden transformar inmediatamente a número decimal, ya que ya están divididas por 10 y en un ratito vamos a tener que esto va a ser 0,2, 0,02, etcétera. ¿Ya? Son estas fracciones que, vamos a moverlo acá, que se pueden transformar a decimal de manera directa. Lo va a escribir abajo, de manera directa. ¿Ya? Y la última que quedaría acá, a ver, un poco hacia arriba, sería el número mixto. El número mixto mezcla un número entero con una fracción. Entonces, en este caso, nosotros podemos tener cosas del estilo 2 enteros, 1 medio, 5 enteros, 7 novenos, etc. Siempre va a ser la combinación entre un número entero, acá, y una fracción propia. Ya, porque en este caso siempre se va a tener que el numerador va a ser menor que el denominador. Ahora, ¿cómo se realiza un número mixto? O cómo se transforma. Es, por ejemplo, si yo tengo 35 octavos, es ver, por ejemplo, cuántas veces cae el 35 en el 8, que es 8 por 4. O sea que vamos a tener acá que esto va a ser 4 enteros, y lo que me sobre para llegar al otro, 3 octavos. Y si yo quisiese descomponerlo de nuevo, voy a tener los 4 enteros por el 8, y después ese resultado que se concentra ahí, yo le sumo el 3. O sea, vamos a tener eso por ahí. ¿Ya? Y se llega de nuevo a lo que se tiene anteriormente acá. Ya, esa es como la transformación de ida, la transformación de vuelta y así sucesivamente. Antes se metían muchos de este estilo de preguntas, no sé si ahora se van a meter muchos estilos de esta pregunta así como tal. ¿Ya? Ahora, con respecto a los números racionales, como les dije, pueden ser números enteros, pueden ser números naturales, pueden ser fracciones, pueden ser números decimales, etc. Lo único que no podrían ser es algunas raíces, las que no son exactas, por ejemplo, raíz de 2, etc. Que ahí pasaríamos al otro tipo de número que serían números irracionales. Pero acá vamos a ver como dos operaciones que son súper elementales con respecto a fracciones, que son las operatorias de, y las voy a escribir acá, de amplificación y simplificación. ¿Ya? Que se ocupan mucho, ya sea la de simplificación se ocupa mucho cuando uno quiere un resultado como mucho más elegante con números mucho más pequeños para poder operar.
Y la amplificación se ocupa mucho cuando nosotros estamos sumando, restando fracciones, porque eso es básicamente igualar denominadores, amplificar alguna de las dos o ambas por algún factor. Entonces la amplificación es obtener una fracción que posee igual valor, pero multiplicando el numerador y denominador por un valor entero. No, en realidad por un valor, puede ser cualquiera. Eso generalmente. Entonces, acá lo voy a poner acá. Ahí. Entonces, por ejemplo, la amplificación sería que si yo tengo 2/3, yo puedo multiplicar este por 5 y este por 5. Y voy a tener que el resultado final es 10/15. Y es exactamente el mismo valor. De hecho, uno lo puede poner en calculadora, 2/3, el resultado, y después hacer la comparación entre 10/15, etc. Es exactamente lo mismo. Ya este es, por ejemplo, un ejemplo de amplificación. Una simplificación, voy a copiar esto porque es básicamente la operación inversa de la amplificación, que es obtener una fracción que posee igual valor, pero dividiendo el numerador y el denominador por un mismo valor. ¿Ya? Y por ejemplo, podemos hacer este mismo ejemplo y decir ya, entonces 10/15. Si es que eso yo me devuelvo y yo lo divido por 5, cada uno de estos, yo llego aquí el resultado a 2/3 y obtengo el mismo valor numérico. ¿Ya? Eso sería por una parte. Ahora, estoy revisando un poco la punta con respecto a esto. Entonces, con respecto a esto, con esto ya podemos pasar al tema de las operaciones. Y las operaciones entre fracciones pueden ser de dos estilos. Por ejemplo, suma y resta con igual denominador. Ahí sí. Y vamos a poner suma y resta con distinto denominador. Entonces, cuando nosotros sumamos y restamos fracciones o racionales, suma y resta, acá lo voy a poner de racionales, con igual denominador, o en realidad fracciones, porque todavía no vemos los decimales. Fracciones con igual denominador, lo único que se realiza es que, vamos a poner acá 2 puntos, se suman o restan los numeradores. ¿Ya? O sea, por ejemplo, si yo tengo 2/5 más 7/5, eso va a ser lo mismo de 5, y arriba vamos a tener 2 más 7, que es igual a 9/5. Ya, ahí acá se me olvidó poner que se suman y restan los numeradores y se mantiene el denominador. Ya, la más sencilla de todas, las que deben ver en como séptimo y octavo, que es la primera. Ahora, si yo tengo suma y resta de fracciones con distinto denominador, de fracciones, voy a ver si es que no me alejo mucho. Ahí. Ya, si yo tengo distinto denominador, acá va a requerir que
igualamos los denominadores amplificando una o todas las fracciones y sumamos los numeradores. Ya. Entonces, por ejemplo, en este caso, si tuviésemos 2 décimos o algo que no se puede simplificar, 3 décimos, más 8 quinceavos. ¿Ya? En ese caso, si tuviésemos eso, primero tenemos que sacar el mínimo común múltiplo. Mínimo común múltiplo. Y había una manera que habíamos visto la semana pasada, que era hacer la descomposición de, por ejemplo, el 10, que es lo mismo que decir 2 por 5, y el 15, que es lo mismo que decir 3 por 5. Tomábamos aquellos valores que, en este caso, el mínimo común múltiplo, iban a ser la multiplicación de los valores que tienen distintos, en este caso estos dos, 2 por 3, por, en este caso, el 5, pero elevado a la potencia que fuese mayor. Era la mayor. Entonces, en este caso quedaría por 5. 2 por 3 es 6, por 5 es 30, y se omiten tener que multiplicar ambos elementos. Si vamos a decir ya, 10 por 15 es 150, entonces voy a multiplicar el 8 por 50, el 3 por 15, etc. ¿Por qué? Porque eso nos llevaría a números muy grandes y es muy probable que a partir de eso hayan como errores de cálculo. Acá vamos a tratar de evitar la mayor cantidad de errores de cálculo. Entonces, en este caso, tenemos que el mínimo común múltiplo sería 30. Entonces, la pregunta es, ¿a cuánto tengo que multiplicar 10 para llegar a 30? En este caso vamos a decir por 3. Y como se amplifica la fracción, se multiplica arriba y abajo. Y vamos a sumar la otra fracción, también amplificada. 15 por cuánto me da 30? Por 2. Y ahí queda que esta fracción va a ser lo mismo que 30, arriba nos va a quedar 9, más 16 sobre 30. Y ahora se tienen igualados los denominadores, entonces por eso es súper útil utilizar el mínimo común múltiplo, pero para las versiones que son más pequeñas. Entonces, en este caso sería 9 más 16 son 25. Nos quedaría 25 dividido de 30. Y esto, vamos a aplicar la otra operación al tiro. Se puede simplificar porque poseen el 5 en común. Vamos a dividir por 5. Y esto sería exactamente lo mismo que decir 5 sextos. O sea, la suma de estas dos fracciones es lo mismo que decir 5 sextos, que viene de acá. ¿Ya? Entonces se puede amplificar, simplificar, etc. Así se pueden realizar el tema de suma resta con distinto denominador. Con distinto denominador, nosotros tratamos de que queden con igual denominadores para así sumar o restar numeradores y así poder calcularlo de manera sencilla. ¿Ya? Entonces, con respecto a todo lo que se está viendo hasta el momento, ¿hay alguna pregunta o alguna acotación que quieran realizar por el chat de momento? ¿O todo bien hasta ahora, sí, sin ningún tipo de problema? Recuerden que la idea es que pregunten si tienen alguna duda en algún momento y si no, continuamos. ¿Todo bien? Vamos a poner el otro. Ya. Entonces, dentro de las operaciones está la división y la multiplicación. Entonces vamos a tener la multiplicación. Y por otro lado vamos a tener la división. Ya, entonces, en la multiplicación, vamos a poner, se multiplican
numeradores entre sí y denominadores entre sí. Acá se sí va con tilde. Ya, entonces, la multiplicación es mucho más sencilla que la suma o resta con distinto denominador, ya que, por ejemplo, si yo tengo, repito, 2 tercios por 7 quintos, la multiplicación va a ser lo mismo que decir 2 por 7 dividido 3 por 5, que es lo mismo que decir 14 dividido 15. ¿Ya? En ese sentido, la multiplicación es la más sencilla de todas. La división, por otra parte, tiene un paso extra aparte de la multiplicación. Es invertimos la fracción que está dividiendo y luego multiplicamos las fracciones. Ya, y acá voy a poner dos ejemplos distintos, que vamos a poner el primer ejemplo. Ejemplo 1, que sería el caso que si yo tengo 2 tercios dividido entre 7 quintos. Si uno tiene eso, uno puede realizar este mecanismo, es decir, 2 tercios por 5 séptimos, y decir ya eso va a ser lo mismo que 10 sobre 21. O, por ejemplo, uno puede multiplicar cruzado y que él lo va a hacer en otro más abajo, como para que se entienda bien. 2 tercios dividido 7 quintos. El resultado va a ser 2 por 5 y me va a dar arriba, que va a ser 10. Y en el otro caso vamos a tener 3 por 7 y me va a dar 21. Ya, ese también es otro mecanismo, hacer como la multiplicación cruzada, hacer como el zigzag, por así decirlo. Y también se llega al mismo resultado, al igual que el de arriba. Ahora, esta fracción que está acá, vamos a poner método 1, método 2, y acá vamos a poner el ejemplo 2, que puede estar descrita de la siguiente manera. Puede ser 2 tercios dividido en 7 quintos. ¿Ya? Una de las maneras que se puede realizar esto es decir, ya, pero eso es lo mismo que decir 2 tercios, y a eso se le está dividiendo 7 quintos. Y ahí realizar cualquiera de los dos métodos para poder decir, ah, ya, pero esto es lo mismo que decir 10 sobre 21, con cualquiera de los métodos de arriba. ¿Y cuál es el otro método? Como para fracciones que se presentan de este estilo, que esto es una fracción de una fracción. Es decir, ya vamos a tener 2 tercios dividido entre 7 quintos. Y esto yo utilizo mucho lo que aprendí una vez de una frase de una profesora que una vez tenía que acompañar por mi práctica profesional, que decía esto es lo mismo que decir pan, pan, queso, jamón. Entonces, el resultado va a ser pan, pan, y me va a dar el valor de arriba, 10, dividido en queso, jamón. La multiplicación de los valores centrales. Entonces se multiplican entre sí. Y los otros también se multiplican entre sí. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, si usted tiene una fracción de una fracción, ustedes pueden hacer cualquiera de todos estos 4 métodos. Son todos equivalentes entre sí. Invertir la segunda fracción, hacer la multiplicación cruzada, si es una fracción, reescribirla como lo que se encuentra arriba, o hacer la frase, si es que es este mecanismo el que se está utilizando, es decir, pan, pan, queso, jamón. Acá vamos a poner pan, pan, queso, jamón. Vamos a ponerlo acá como un separado. Ya. Este es un mnemotécnico, que es como una frase que dice algo. Por ejemplo, a aquellas personas que quieren estudiar ingeniería, en algún momento van a escuchar
Un día vi una vaca sin cola vestida de uniforme. Eso también es una forma de recordar una fórmula. O recordar el típico papomudas para el tema del orden, de las operaciones, etc. Tener como algunas frases que puedan ayudar a recordar algo funciona mucho. La gente que estudia medicina lo ocupa muchísimo. ¿Ya? Entonces, acá voy a... No puedo... No. Entonces, repito. Multiplicación es la más sencilla. División tiene que modificar un poco la división para poder llegar a volver a tener una multiplicación y poder así hacerlo numerador con numerador, denominador con denominador, etc. Ya, entonces, repito, números racionales son todos los números que se pueden escribir como algún tipo de fracción a dividido b, donde el denominador siempre tiene que ser distinto de cero. Esa es la restricción, la vamos a decir, como para entrar un poco en lenguaje matemático, de que sí o sí tiene que suceder eso. Existe una contención entre números, o sea que los números naturales están todos en los enteros y los enteros están todos en los racionales. Dentro de las fracciones pueden haber fracciones propias, pueden haber fracciones impropias, pueden haber fracciones decimales, pueden haber números mixtos que se ocupan bien poco igual ahora. Dentro de las fracciones, dentro de los números racionales, están las operaciones de amplificación y simplificación, que es obtener el mismo número, pero escrito de otra manera. La amplificación se multiplica numerador y denominador por el mismo valor, y en la simplificación también el numerador y el denominador se dividen, en este caso, por el mismo valor. Dentro de las operaciones que se pueden realizar con fracciones, está la suma y resta de fracciones con igual denominador, que es sumar o restar numeradores solamente, la suma y resta con distinto denominador, que igualamos denominadores, amplificando una o todas las fracciones, y se suman los numeradores del resultado de esto. Para esto es importante el tema del mínimo común múltiplo. ¿Qué poseen en común? ¿O qué múltiplo en común poseen los dos numeradores que se vayan a tener? En este caso era el 30, se amplifica, se llega a un resultado, en este caso el resultado se podía simplificar y se llegaba a que el resultado de la suma de esas fracciones era 5 sextos. La multiplicación entre fracciones se realiza de manera directa, numerador con numerador, denominador con denominador, y la división, como ahora podíamos ver, se podía presentar de 4 maneras distintas, o en realidad se puede resolver de 4 maneras distintas: 3 y 4. ¿Ya? Entonces, eso con respecto a todo esto es lo que usted debiese saber de fracciones, y de hecho no debería saber como un poco más allá de esto, porque la segunda parte de los números racionales son los números decimales, que ahora los voy a escribir acá, voy a hacer un separado. Entonces, ahí. Ya, ahora acá. Separado. Entonces, nos acercamos acá. Acá. Ahí. Entonces, números, o en realidad vamos a poner decimales. Ya, los decimales es una representación numérica de una fracción, de una división como tal. Y existen varios tipos de decimales, pero voy a tratar de escribir una definición bien clara. Entonces, los decimales son el resultado al realizar la división presentada en una fracción. Ya, el número decimal en este se obtiene una parte entera y una parte decimal. Ya. Entonces, acá
vamos a agrandar un poquito más esto para que caiga todo. Ahí. Ya. Entonces, por ejemplo, si uno divide un quinto y uno dice ya, el 1 del 5, ¿cuántas veces me cae? Me cae ninguna. Después agregamos un 0 al numerador, y en este caso sería el 10 en 5, ¿cuánto me cae? Me cae 2 veces. Entonces se puede hacer la división entre estos dos valores. Y ahí se obtiene un número decimal. Repito, parte entera, entera y parte decimal. ¿Ya? Dentro de los números decimales hay distintos tipos. ¿Alguien me puede decir en el chat qué tipos distintos de números decimales hay? Tipos de números decimales. Ya, el Ulises me dice acá periódicos y semiperiódicos. Finitos e infinitos. Bien, ya. Ahí vamos a complementar las definiciones del Juan y del Ulises. El primer caso que vamos a poner son los decimales finitos. Ese es el primer tipo. Y son aquellos, vamos a poner acá, son aquellos que poseen una parte decimal finita. Es como redundante. Pero acá tenemos, por ejemplo, vamos a escribir acá abajo, ejemplo. Tenemos el 0,2, el 0,25, el 2,27, por decir ejemplos, etcétera. Tienen una cantidad finita de decimales y uno las puede calcular, etcétera, aunque pueden ser muchísimos ceros. Por ejemplo, decir 0,000000001, ese sigue siendo también un decimal finito. ¿Ya? Y tenemos la segunda categoría, que son los decimales infinitos. Infinitos. Los decimales infinitos tienen dos categorías respectivamente. Están los periódicos. Periódicos. Y están los semiperiódicos. Ya, están esas dos categorías. Entonces, vamos a hacer de acá a acá. Los periódicos son los que poseen, valga la redundancia, un periodo constante. Voy a decir un ejemplo. Por ejemplo, acá, si yo tengo en este caso 0,26, 26, 26, 26, 26, se cumple ese patrón infinitamente. Entonces, en ese caso, este es un decimal periódico. ¿Ya? ¿Cuál es su patrón? El 26, y ese es el periodo, se le llama. O sea que en este caso vamos a tener 0,26 y la escritura del periodo es con una barra completa arriba de ese número que sigue el mismo patrón. O sea que en este caso esa barra indica que hacia adelante van a haber puro 26, 26, 26, 26, 26, 26. En cambio, un semiperiódico significa que el periodo no parte instantáneamente, sino que parte en algún lugar de su valor decimal. Por ejemplo, 0,1234, y por ejemplo que a partir de acá uno empieza a decir 4, 4, 4, 4, y así infinitamente. Entonces, un número semiperiódico, en alguna parte de su expresión decimal sale un patrón, y este se empieza a repetir. Y al aparecer solamente en una parte, se escribe como 0,1234,
y solamente la barra cubre el patrón que se repite, que en este caso es solamente el 4. ¿Ya? Puede estar arriba de 2 números, puede estar arriba de 3 números, puede estar arriba de 4 números, etcétera, pero en el caso de los semiperiódicos, la barra no cubre toda la parte decimal, como aparece en el primer caso. ¿Ya? Adición y sustracción, multiplicación y división con decimales no las vamos a ver porque basta que ustedes los transformen a fracciones y esas ustedes las multipliquen o las realicen de otra manera. Y por eso, en vez de ver temas de suma y resta de números decimales, vamos a ver transformación de números decimales a fracciones. ¿Por qué? Porque el uso de la fracción es mucho más útil que el uso de un número decimal. O sea, me refiero a que se puede trabajar de manera más sencilla. Entonces, vamos a poner acá una cuarta parte, que sería la transformación de un número decimal a fracción. Ya, entonces, primero vamos a partir con los finitos. Y ustedes, por ejemplo, en el chat, díganme un decimal finito. Puede tener tantas cifras como ustedes quieran en la parte decimal. O sea, no más allá de 4, por favor, porque ¿para qué? Díganme uno en el chat. Chat. Oh, bueno. No, en realidad, ya Lorenzo, dime uno por micrófono. 3,23. 3,23. ¿Ya? Entonces, la transformación se realiza tomando todo el número completo, ignorando la coma, 323, divididos por un 1, y eso acompañado de tantos, o sea, acompañado de una cantidad de ceros igual a la cantidad de números decimales que hay después de la coma. O sea, acá tenemos 2 valores decimales y eso significaría que va a estar dividido por 100. Si ustedes hacen esa división, se devolvería el mismo valor. Pasa lo mismo si es que ustedes tienen, por ejemplo, 0,25. 0,25 sería 25, es todo el número ignorando la coma, un 0 a la izquierda no aporta en nada, de ahí viene el dicho, y va a estar dividido por, en este caso, también 100. Si nosotros tuviéramos 2,5, eso vendría siendo 25, dividido 1, pero dividido solamente 10, ya que solamente tiene una parte decimal. Acá hay 2, podrían ser 3, 4, 5, y de ahí viene como el décima, centésima de 100, milésima, 10 milésima, 100 milésima, millonésima, etc. ¿Ya? Esa es como la transformación de número decimal a fracción de un decimal finito. Y ahora me voy a detener un poquito como para que se entienda por qué la transformación de un número periódico es como es. Y vamos a hacer un poquito de álgebra y espero que no se pierdan. Si se pierden me pueden decir en el chat, porque vamos a hacer como una pequeña demostración. ¿Ya? Entonces, en este caso, supongamos que tenemos un decimal semiperiódico. Van a ver un decimal periódico. Y lo queremos transformar. Entonces, por ejemplo, imaginemos que tenemos el número que es 0,26 periódico. ¿Qué quiere decir eso? Que este número es 0,26, 26, 26, etcétera. Continúa infinitamente. ¿Ya? Y necesito que si en este momento, por ejemplo, está un poco distraído, que preste bastante atención porque de acá va a salir como la fórmula, entre comillas, para transformar decimales periódicos. Entonces, supongamos que yo quiero saber cómo se escribe ese número semiperiódico, que es 0,26, 26, 26, 26, etc. ¿Ya? Entonces yo quiero hacer como algún tipo de resta que me ignore todos esos decimales.
Entonces, para los decimales periódicos en este caso, supongamos que vamos a multiplicar ese número por 10. O sea, 10 por x, y x es todo ese número. O sea que si yo lo multiplico por 10, no miento. Esto se tiene que multiplicar por 100. 100 por x va a ser igual a 26, 26, 26, 26, 26, etc. Ya, infinitamente. Entonces, ¿qué es lo que sucede acá? Y este es como un truco matemático. Es como la habilidad de poder resolver un problema sin que yo sepa la fórmula ni nada. Entonces lo que vamos a hacer, vamos a este 100x, le vamos a restar una x. ¿Ya? Ahora, en el chat, súper rápido, así, lo necesito así como un flashazo. 100 menos 1, 99. 99. O sea que vamos a tener 99x. Pero ahora, ¿eso qué implica en esta resta? Que esto va a quedar de la siguiente manera. Esto es lo mismo que decir 26, 26, 26, etc. Menos 0, 26, 26, etc. Y lo que sucede con esta resta es que lo que se van a ir eliminando, van a nacer todos los decimales que aparecen acá infinitamente. Todos se van a ir eliminando. 6 menos 6 es 0, 2 menos 2 es 0, 6 menos 6 es 0, 2 menos 2 es 0. Y lo único que va a quedar como resultado acá, que esto es 26, ya que después de eso van a haber puro 0. ¿Ya? O sea, se logró el cometido de que se eliminaron todos los decimales que estaban hacia la derecha. Pero ahora, me quedó esta expresión que se encuentra acá, que es esta que está subrayada, y vamos a utilizar un poquito de álgebra, pese a que no hemos entrado en álgebra, pero solamente queremos despejar x, y si el 99 está multiplicando, pasaría dividiendo, está haciendo como adelantando el tema de álgebra. Entonces, en este caso, me queda que esto es 26 sobre 99. ¿Qué quiere decir esto? Que 26 sobre, lo voy a escribir abajo como conclusión, que 26 sobre 99 es el mismo valor, ya que es igual a x, y el x era lo que estaba arriba, que 0,26, 26, etc. ¿Ya? Ese decimal periódico que es infinito, tiene una cantidad infinita de valores, se puede dejar escrito como este valor que se encuentra acá. ¿Ya? Entonces, para cualquier decimal periódico, lo vamos a poner acá como conclusión. Vamos a poner para cualquier número periódico, no acá, si quiero transformar cualquier número periódico, puedo realizar el siguiente procedimiento. Procedimiento. Ahí sí. ¿Ya? El procedimiento es el siguiente. Tomar el número, ignorando, o sea, tomar el número periódico, ya escrito de esta forma, 0,26, algo así, escrito como ya número periódico. Ignorando la coma. Y dividirlo por una cantidad igual
de 9, igual a la cantidad de números que cubre el periodo. ¿Ya? Entonces, puede ser un poco enredado. Acá voy a tratar de mover esto un poquito para acá. Pero es lo siguiente. Díganme dos números. No, tres. 1, 2, 3. ¿Ah? 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ya, entonces imaginemos que tenemos 1, 2, 3. Entonces, un decimal infinito periódico, y en este caso, va a cubrir, por ejemplo, todo esto. Y eso significaría que esto va a ser lo mismo que 123 dividido en 999. A eso se refiere de que se divida por una cantidad de nueves igual a la cantidad de cifras que cubre el periodo. Y esto es para los periódicos. En los semiperiódicos yo podría tener algo así. 3,123. Pero ahora lo vamos a ver con el tema de los semiperiódicos. Pero no voy a hacer la explicación completa porque es muy similar. Sino que voy a hacer la explicación un poquito mecánica en honor al tiempo. ¿Ya? Entonces, pregunta en el chat. ¿Se entiende cómo transformar un número periódico a fracción? Ahí pueden responderme en el chat. ¿Ya? ¿Alguna vez habían visto como la demostración de por qué se cumple esa fórmula? Así como esto que estoy justo mostrando ahora. No. Pero qué bueno que lo sepan, porque pueden jugar con esto. Acá el Ulises sí, acá sí. Don Nodo sí. El Juan también que sí. Ya. Entonces, eso con respecto a los números periódicos. Ahora, los semiperiódicos. Sí, pero más fácil. También. Entonces. Los números semiperiódicos los vamos a explicar de manera muy expresa. Entonces vamos a tener acá semiperiódicos. Los semiperiódicos pueden ser de las siguientes formas. Pueden ser 3,14 y el 14 seguramente cubre el periodo. Más o menos, hasta donde alcancemos a ver con lo que teníamos que ver hoy día. Porque creo que nos faltan solamente dos conceptos y estaríamos. Se podría hacer de ese estilo o podría ser como 3,14 y ese 14 solamente se cubre hasta ahí. O podría ser algo del estilo 0,234, que podría ser algo así. Y vamos a transformar esos tres valores. Entonces, ¿qué es lo que se hace con un decimal semiperiódico? Vamos a hacer el paralelo acá. Se toma completo el número. 314. Y en este caso, se le resta lo que está fuera del periodo, que vendría siendo el primero. Ahí sí. Y se divide por cuántas cifras cubra el periodo en la parte decimal. O sea, se divide por cuántos. Se divide por una cantidad de nueves igual a la cantidad de cifras que cubre el periodo. O sea, en este caso sería 99. No sé. Claro, sería 99. O sea que en este caso este número es 311 dividido 99. En el Profesor, siguiente una caso, pregunta. dígame. Perdón. Con esto que se sacaba, digo, ¿por qué lo restó por 3? ¿A qué se debe eso? Porque es como el mecanismo. Le haría la demostración, como lo hice en el anterior, pero me extendería un poco más. Pero si ustedes quieren saber por qué sucede esto, ustedes lo pueden realizar de esta misma manera, como aparece acá. Pueden jugar con temas de álgebra
y ver en qué momento ustedes van a poder simplificar todos, absolutamente todos, los decimales y van a poder llegar a la fórmula general de determinar semiperiódicos, que es esto. ¿Ya? Porque según lo que yo sabía, era tan simple como poner el número entero y abajo poner simplemente los 9 por la cantidad de números que hay en el periodo. Eso era lo más que yo Claro, sepa. pero en este caso, por No ejemplo, lo era que sucede restarlo. es que en el segundo vamos a tener 314 menos 31 es el número completo que se queda afuera. También ignorando la coma, dividido en este caso por un solo 9 y ese 9 está acompañado de un 0. Ese 0 que está acá proviene de lo que no está cubierto por el periodo. Entonces, por ejemplo, si ustedes sacan su celular, en este momento ojalá lo estén ocupando, y hacen la resta entre 314 menos 31, le va a dar 283, y si eso ustedes lo dividen por 90, da exactamente el mismo número, y de hecho, no sé si se alcanza a ver, enfócate, bueno, no sé, pero bueno, da exactamente el mismo número que está en el caso 2, ¿ya? Entonces, repito, para los semiperiódicos es tomar el número completo y restarle el número que está fuera del periodo. En el primer caso solamente era el 3, en el segundo caso es el 31. Y se va a dividir por una cantidad de 9 igual a la cantidad de cifras que cubre el periodo. Y si en la parte decimal no cubre todo, el resto se rellenan con puros ceros. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, en este, en vez de hacer la cubierta por todos esos, solamente va a cubrir el 4. Entonces, en el tercer caso, tendríamos 234 menos 23 dividido en este caso en 900. Ya repito, porque esta cantidad de ceros va a ser la cantidad que no cubre el periodo. O sea que en este caso vamos a tener 211, si es que no estoy mal, dividido 900. Y repito, si ustedes hacen esa división de 211 dividido 900, van a llegar a justo al número que uno quería, que era el 0,2344444444, así infinitamente. ¿Ya? Hago la pausa. ¿Alguien necesita que explique esto de nuevo, quizás con otro ejemplo, o está bien con la diferenciación de los tres ejemplos? Ahí me pueden decir en el chat. ¿Está bien con esos, repito, está bien con esos ejemplos o realizo algún ejemplo extra? ¿Algún otro ejemplo? Ya, mira, Braulio, dime 4 números. En el mismo chat, dime 4 números. Ya, 35, 3, 5, 6, 7. Entonces vamos a tomar esto. Vamos a tomar 3, 5, 6, 7. Y solamente el periodo va a estar en el 7. O sea, ¿cuál es ese número? Si es que uno lo desglosa, va a ser 35,6777777 infinitamente. Ya ese es el número que está escrito ahí. Entonces, cuarto ejemplo. El tercero. En este caso, repito, tomamos completo el número, que va a ser 3000, negro, va a ser 3567, y le vamos a restar todo el número que queda compuesto fuera del periodo. Entonces, en este caso sería 356, y eso va a estar dividido por un 9, porque solamente el periodo está cubriendo un número, y en la parte decimal queda fuera solamente otro número. O sea, va a estar dividido 90. ¿Ya? Entonces, eso va a ser igual a la resta de arriba,
Pero me voy a cambiar un poquito la función. Ahora van a hacer como un inception porque van a ver hasta el chat. Ahí lo vamos a cerrar un poquito. Entonces vamos a tener que sería 300, o sea, 3000, me equivoqué, ahí sí, 3567 menos 356. El resultado de arriba me da que es 3211 dividido 90. Y ahora repito, si es que uno hace esa división, ese número uno lo divide por 90, uno obtiene, acá al final aparece un 8, pero es porque las calculadoras hacen una aproximación por si acaso, no es porque el último número sea el 8. Pero si tiene el mismo número, ¿qué se quería? 35,6777777, y las calculadoras siempre van a aproximar el último valor porque si nos entregaran los decimales infinitos no pueden, ¿ya? Por eso aproximan siempre el último. ¿Ya? Ahora me devuelvo a la pizarra. Ya, entonces, Braulio, ¿se entendió con ese? ¿O le damos un último ejemplo extra? Ya. Entonces, lo último que queda es orden, que vamos a poner acá, orden de los números racionales. ¿Ya? Acá vamos a poner, para saber el orden en la recta numérica de los números racionales, ya, lo ideal, vamos a poner acá, lo ideal es transformar cada una a fracción. Si es que estamos trabajando con una mezcla de fracciones y números decimales. ¿Ya? Si es que se está trabajando solamente con fracciones, no es necesario transformarlo porque ya todos están como fracción. Y si se está trabajando con puros números decimales, basta comparar la parte entera, por ejemplo 3, algo, 4, algo, y ver cuántos decimales tienen. Y ver si es que uno es mayor que el otro, etc. Pero si que se está trabajando con una mezcla, acá lo que se hace es, primero, igualar los denominadores y comparar. No, en realidad lo vamos a poner aparte. Y en el segundo sería comparar los numeradores. Sí, tranquilices. Entonces, por ejemplo, si uno tuviese la típica pregunta de ¿qué es mayor? Vamos a poner acá ejemplo 2/5 o 7/20. ¿Ya? La pregunta es ¿cuál es mayor? Y acá lo que podemos hacer es decir ya, ¿cómo igualamos denominadores? A la primera fracción, a esta, la podemos multiplicar por 4. O sea, vamos a tener 2 por 4 dividido en 5 por 4. Y ahí se van a igualar los denominadores. O sea que en este caso esto me va a dar 8 sobre 20. Y ahora sí puedo hacer la comparación directa. Porque en este caso, si el numerador es mayor, significa que la fracción es más grande. O sea que tiene un mayor valor. O sea que en este caso, esa que está ahí es mayor a la otra. Porque es 8/20 y el otro es 7/20. También se puede sacar por lógica. Ya, pero de repente hay fracciones que la lógica como que hace explotar un poquito el cerebro. Ya, pero claro, como hay fracciones que uno tiende a pensar que son mayores que otras, pero en realidad no lo son. Y después en esto también nos vamos a meter con números irracionales y cosas de ese estilo.
Eh, pero eso, creo que eso es todo lo que tienen que ver de racionales. Obviamente todo el resto serían como problemas de planteo. Con todo esto, con álgebra y mezclando varias cosas más. Pero ya vamos a llegar a eso, ya vamos a llegar eh, a mezclar todas esas cosas. Estoy poniendo números a las... Ups, acá. Se me chispoteó. 4 y 5. ¿Ya? Pero eso lo vamos a ver cuando empecemos a mezclar álgebra. Estamos ahora solamente viendo conjuntos numéricos. La semana pasada vimos los naturales, los enteros. Ahora estábamos viendo los racionales que contienen las fracciones y a los números decimales, porque son equivalentes. Uno se puede transformar en otro, es una representación distinta. Y cómo se pueden ordenar a esto. ¿Ya? Ahora, para la siguiente sesión, yo les voy a mandar un formulario entre este fin de semana más o menos para saber cuántos días a la semana, por ejemplo, pudiesen estar en vacaciones. Si pueden estar, por ejemplo, 2 días a la semana o seguimos con una sesión en la semana. O hacemos 2 o... No creo que hagamos 3, lo voy a poner en 2. Es 1 o 2 por semana. Y ahí vemos qué día se puede realizar, etc. Así como donde se tire la mayoría. Así como qué días pueden, si es que fueran 2 veces a la semana. Y ahí ustedes pueden poner su selección y ahí yo tabulo y veo si es que conviene o no. Porque la idea es que sea como para la mayoría. La mayoría en este caso, vamos a hacerlo como bastante democrático esto. Tanto ustedes como yo estaré de vacaciones, sí, igual puedo disponer de más tiempo en ese sentido para poder ayudar. Y para así poder avanzar un poquito más rápido, llegar a temas de álgebra, temas de geometría, estadística, etc. ¿Ya? Pero eso sería por hoy día. Les voy a subir esta pizarra. Estoy tratando de que sesión tras sesión queden ordenadas, así como que tengan una secuencia, para que así también después la puedan ver en conjunto con la grabación y todo eso.